Antes de la oración, simplemente explicar esto. Voy a dividir este primer estudio de Eclesiastés en dos partes. La introducción, que va a ser un poco larga porque es menester explicar muchas cosas, de acuerdo respecto a Eclesiastés, al libro mismo y a Salomón. Y luego vamos a llegar hasta el versículo 11 del capítulo 1. Así que espero que me dé el tiempo. Permítame hacer una oración, mis hermanitos, ya para empezar el estudio y hacemos la introducción primero. Padre Santo, te agradecemos por esta tarde. Nuevamente estamos aquí delante de ti, Padre, para estudiar tu palabra, Señor. Y gracias porque estamos conectados, Señor, por medio del Internet, en un mismo corazón, en una misma mente, con un mismo espíritu, porque por medio de tu espíritu somos hermanos los unos de los otros y tú eres el vínculo que nos une, Señor. E incluso, Padre, el vínculo del espíritu es más fuerte que el vínculo consanguíneo, así que somos hermanos en ti, todos nosotros los que estamos conectados, miembros los unos de los otros para morada tuya, para morada de Dios en el Espíritu, como dice el apóstol, Señor. Así que te pedimos que en esta tarde tú nos ilumines, nos hables, Señor, acerca de las cosas que tú tienes que decirnos aquí en Eclesiastés. Y Padre, te pedimos la sabiduría que viene de ti de lo alto, Señor, no la humana, no cualquier consejo ni cualquier disertación filosófica teniendo como premisa la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios, la tuya, la que precede tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo más profundo de nosotros. Así que, Padre, te integramos este estudio en el precioso nombre de Jesús. Lo hacemos. Amén. Ok, hermanos. Entonces, Eclesiastés. Básicamente, vamos a empezar con la introducción, ¿de acuerdo? La introducción va a durar un poquito, como dije hace un ratito, ¿ya? Hablando en sí del mismo libro Eclesiastés, Salomón se identifica a sí mismo como el Coelet. Coelet es una palabra hebrea, está registrada ahí, ¿no? Cuando en el primer versículo dice el predicador, ¿no? Algunas versiones traducen el maestro. La palabra original viene del Coelet. Se encuentra en los versículos 1 y 2 de este capítulo. En el capítulo 7, 27, en el capítulo 12 también se encuentra la misma palabra. Entonces, algunas veces el mismo Salomón usa este título para autonombrarse, hablar de sí mismo, y a veces lo usa como de manera de hablando como en tercera persona. Entonces, sin embargo, este título de el predicador o el maestro, como se traduce en algunas otras traducciones paráfrasis de la Biblia, no se le otorga a ningún personaje del Antiguo Testamento. Y es interesante porque solamente en el Antiguo Testamento esta palabra, palabras del predicador, que traduce Reina Valera, Nueva Traducción Viviente traduce palabras del maestro, ¿no? Entonces, y algunos lo han dejado en el original, palabras del Coelet, ¿no? Como las versiones inglesas de la Biblia, pero sin embargo está hablando de que él mismo es el quien ha escrito. Entonces, como dije, viene del hebreo Coelet, ¿no? Que básicamente la etimología de la palabra significa que es una persona que es como un asambleísta, es decir, una persona que convoca, ¿de acuerdo?, a un grupo de personas y usa la predicación para expresar sus pensamientos. Por eso que se le traduce también como el predicador. Entonces, la deducción en cuanto a la palabra básicamente es como un sustantivo relativo que significa como asamblea o asambleísta, ¿no? Ahora lo que en nuestros tiempos se denominaría oratoria, ¿no? O sea, por ejemplo, la oratoria de fulano o sultano, ¿no? Vamos a escuchar la oratoria de el vicepresidente del Consejo de Ministros o lo que sea, la oratoria o algo así, trasladándolo a nuestro tiempo contemporáneo. Entonces, y también la palabra misma Eclesiastés, porque hemos hablado de Coelet, que es una palabra hebrea, la palabra misma Eclesiastés proviene de la traducción de la Biblia hebrea, del Tanaj hebreo, ¿no? La traducción a la Septuaginta, que es una traducción al griego más fiel a la original que incluso ya circulaba en los tiempos de Jesús. Esta palabra Eclesiastés se traduce de la palabra Coelet, ¿no? Y es Eclesiastés, básicamente como suena con doble K, pero que se ha castellanizado, es decir, ahora se traduce también para nosotros como Eclesiastés, que en realidad no es un sustantivo que significa algo para nosotros. Por eso es que algunas versiones de la Biblia lo traducen como el predicador o el maestro, que tiene un poco más sentido coyuntural respecto al mensaje que se expresa en el libro. Entonces es de ahí donde deriva la palabra Eclesiastés, primero de Coelet, que es el hebreo, y en la traducción que se hizo a la Septuaginta, se tradujo, en vez de Coelet, se tradujo al griego Eclesiastés. De ahí es donde viene esta palabra Eclesiastés. Entonces básicamente significa como uno que convoca a una asamblea, ¿no? y expresa un discurso. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la etimología de la palabra. Entonces,
Como dije, algunas versiones inglesas de la Biblia lo traducen como Coelet, ¿no? Pero por ejemplo, en la Reina Valera, perdón, en la Reina Valera del 60 se traduce predicador, en la nueva versión internacional como el maestro, como ya dije, ¿no? Y en otras traducciones, el líder de la asamblea. Hay paráfrasis que usan esta traducción también, el líder de la asamblea, o sea, uno que convoca a una asamblea para dar un mensaje. Entonces, Eclesiastés expresa las disertaciones desde el punto de vista en base a la experiencia personal de una persona, ¿de acuerdo? Del punto de vista de Salomón. Entonces, un dato adicional, simplemente como cultura general, lo quiero mencionar, es que, por ejemplo, el nombre inicial de Salomón no era Salomón. David quiso ponerle a Salomón Jedidías, ¿no? Pero fue su madre quien le puso el nombre, su madre Betsabé, el que le puso el nombre Salomón. Esto ustedes lo pueden encontrar en 2 de Samuel 12 del 24 al 25, ¿no? Porque David quería que se llamaba Jedidías, pero su mamá, no, quiero que le pongan Salomón. Y es así como que de alguna manera esto revela el protagonismo que tenía la madre sobre su hijo y también la influencia que tenía sobre David. Ahora, respecto al autor y a la fecha ya hemos dicho, ¿no? Básicamente el nombre Salomón no aparece en el texto directamente hablando, ¿de acuerdo? Pero sí alude por las referencias que se dan a que Salomón mismo es el autor. Entonces, desde este punto de vista, los primeros versículos que dan, digamos, fe de eso es el versículo 1, ¿no es cierto? El versículo 16, el capítulo 2, versículo 16, el capítulo 2, versículo 7, el versículo 8, etcétera. Y también en la historia, ¿no? En Primera de Reyes 11, del 1 al 3, se narra también esto, ¿no? Y es interesante verlo así. Entonces, las características de la personalidad acerca del autor, como está en los textos, básicamente es que, por ejemplo, el autor se hace a sí mismo llamar hijo de David, lo cual es una referencia de que es Salomón, rey en Jerusalén, ¿no? Que fue el único ordenado, digamos, o proclamado rey, ¿no? Bajo algún sacerdocio de posta de su mismo padre David, rey sobre Israel en Jerusalén, ¿no? Dice que había sido más sabio que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Entonces, esto certifica que Salomón sí fue el autor del libro, ¿no? Y que era un constructor de grandes obras incluso, ¿no? Que había poseído numerosos siervos, ¿no? Y una gran cantidad de rebaños de ovejas y ganado. Entonces, y también que poseía una enorme, gigantesca fortuna, ¿no? Y también, ¿no? Algo que no es tanto de loar, de alabar, un harén enorme. Tenía muchas mujeres, ¿de acuerdo? Como ya cité en los versículos, no lo vuelvo a repetir, pero la historia está básicamente en Primera de Reyes de 11, más o menos. Por ahí está. Y justo el pastor estuvo predicando hace un par de semanas atrás, si mal no recuerdo, acerca de Salomón, ¿no? Cuando llamó a la enseñanza la caída de un grande o algo así. Entonces, sin embargo, algunos han tratado de negar la inspiración digamos que Salomón es el autor, ¿no? ¿Por qué? Por el estilo literario, ¿no? En la manera en la que está escrito el libro, y porque ellos comparan el libro cuando hacen el estudio de alta crítica que le aplican al texto, ellos dicen, ¿no? Que el estilo literario del libro es de los años 200, 250 antes de Cristo, lo cual es una imposibilidad. No hubiese podido ser Salomón, porque Salomón vivió muchos años antes. Sin embargo, los últimos descubrimientos de Qumran, ¿no? Desbaratan esa posibilidad de que Salomón no haya escrito el libro y que lo hayan compilado y lo hayan puesto en honor a Salomón, este libro sapiencial. Porque hay unos detractores que dicen que Salomón no escribió el libro. Ahora, respecto a Salomón, nació aproximadamente entre el año 1000 o el 991 a.C. y su reinado fue a partir del 961 hasta el 931 a.C. Y él empezó a reinar cuando tenía 20 años, ¿no? 20 años, todavía era muchacho, recién estaba terminando la adolescencia, ¿no? Entonces, por estas referencias es posible que él haya escrito este libro poco después de las secciones que leemos en Proverbios, ¿no? Porque Proverbios y Eclesiastés tienen un enfoque bastante distinto. Entonces, si ese es el caso, la datación sería cuando estaba finalizando su reinado. O sea, que es posible que Salomón haya escrito cuando él estaba finalizando su reinado, cuando ya estaba viejo, de repente, cuando ya estaba apartado del Señor, ¿no? Porque Salomón terminó apartándose de Dios. Entonces, no tenemos una fecha exacta en realidad. Sin embargo, el libro mismo describe elementos conflictivos que sí revelan de que posiblemente sí, Salomón estaba observando algunas cosas de las cuales él narra, no de manera poética, sino por experiencia propia, ¿no? Que sí revelan que él es el autor, básicamente, y también que en su reinado no todo fue color de rosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo pecado de idolatría, ¿no? Y de alguna manera Dios lo dejó a su razonamiento meramente terrenal, en base a su propia experiencia personal. Además, también recordemos que Dios, ¿no? Levantó oposición contra Salomón al final de su reinado por su pecado de idolatría. Entonces,
Salomón también oprimió al pueblo, que es una cuestión que también hay que considerarla, ¿no? Porque es bien fácil, digamos, de alguna manera proclamar que tienes una riqueza enorme, pero ¿a costa de quién? Salomón nunca trabajó, Salomón nunca fue a una guerra, Salomón nunca peleó, heredó el reino, heredó el dinero, heredó la corona y todo, ¿no? Entonces, él no estuvo de alguna manera involucrado en cómo ganar el reino y cómo hacerse adeptos acerca de la participación, como en el ejemplo de su padre David, ¿no? Que David mató Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y eso es diferente, ¿no? Entonces Salomón simplemente heredó todo esto. Entonces, de alguna manera como que no le costó tanto, entre comillas, ¿no? Entonces también, y encima cargó al pueblo con un yugo de impuestos bastante pesado, porque si ustedes leen Primera de Reyes 12:4, ahí dice bien claro, ¿no? Cuando el hijo de Salomón, ¿no? Roboam, estaban los ancianos reunidos ahí para decirle, tu padre nos aplastaba con un yugo enorme, ahora tú mengua este yugo. Y Roboam fue escuchado por el pueblo, pero cuando él disertó con sus jóvenes, les hizo caso a sus jóvenes en vez de a los ancianos, y él dijo, hasta el dedo más pequeño va a ser más pesado que los lomos o que el muslo de mi padre. Entonces, ahí fue cuando se dividió el reino. Ahora, también es fácil, ¿no? Porque imagínense lo que significa mantener una familia con 1000 mujeres, 700 esposas reinas y 300 concubinas más los hijos. Esto debe haber sido un poquito caro, ¿no? Imagino, ¿no? O sea, mantenerlas a todas ellas. 1000 mujeres, estamos hablando de 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, hermanos. Imagínense, 1000 personas, ¿no? 1000 seres, y además los hijos o hijas de ellos, ¿no? De repente Salomón ni siquiera se acordaba de los hijos, de los nombres de todos sus hijos. Ahora, eso es con respecto a lo que acabamos de mencionar, que es el autor y la fecha. Ahora, con respecto al tema y al propósito del libro, el tema está explicado de manera explícita y concluyente, básicamente. O sea, el tema de Salomón es este. Toda la vida del hombre es vanidad, básicamente, es sintético, así lo resume. Y esto se lee desde el primer capítulo, del versículo 2, y también al final, en el capítulo final, en el versículo 8 del capítulo 12. Desde la perspectiva de Salomón, todo es absurdo o vanidad, ¿no? Y esta vanidad está implícita en aspectos del ser humano, por ejemplo, en las obras, en la sabiduría, en la justicia, en el prestigio, en el placer, ¿de acuerdo? En la juventud y en el vigor que tiene la juventud también, y en la misma vida. O sea, todo es vanidad y todo implica y contiene vanidad, según Salomón. Entonces, esta palabra vanidad viene del hebreo hebel, ¿no? Que se traduce vanidad, pero que en otros textos ya se ha traducido concretamente como suspiro, viento o vapor. Por ejemplo, en Proverbios 21:6 o en Isaías 57:13 se traduce vapor, ¿no? Entonces, esto da la idea de lo que quiere comunicar Salomón. Más o menos es como que el hombre es tan efímero que es una vanidad, porque el hombre dura poco tiempo con relación al planeta, a la Tierra, y entonces lo que haga o deje de hacer no es importante y al final se resume en que todo es vanidad. Entonces, según Salomón, el hombre es súper efímero, ¿no es cierto? Y el tema central de Eclesiastés involucra aspectos bastante filosóficos. Está desarrollado desde la perspectiva de alguien que debido a lo que ha visto, lo que ha vivido, ¿no? Ha sacado sus propias conclusiones. Entonces, según Salomón, todo es vanidad debido a la imprevisibilidad, ¿ya? Que está presente en todos los aspectos de la vida del hombre. Como todo es impredecible y no sabemos qué es lo que va a pasar del futuro de aquí a 2, 3 semanas o un año o a 50 años, entonces todo es vanidad, así nos esforcemos en tratar de lograr lo mejor. El hombre, como no conoce el futuro ni lo que va a acontecer, entonces el discurso se resume a que todo en la vida del hombre, incluso el hombre mismo, ¿no? Es como un suspiro, vanidad, ¿no es cierto? Algo pasajero y advenedizo. Entonces, es interesante verlo de esta perspectiva porque de alguna manera, por consiguiente, Salomón hace preguntas retóricas para producir en el corazón de las personas, ¿no? O de sus lectores un conocimiento más entendible de la problemática que se vive y las que están detrás de todo lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué? Porque el resumen, esta frase debajo del sol se va a repetir bastante en el libro de Eclesiastés. Entonces, a veces parece ser fatalista Salomón en su disertación, pero a veces, en base a la determinación personal, las conclusiones de Eclesiastés, ¿no? Nos marcan la pauta para no desvivirnos con afán en un mundo en lo que todo es vanidad, ¿no? Digamos que si queremos pescarle el tema central. Sin embargo, para comprender la perspectiva de Salomón, tenemos que hacer referencia de su vida. Y esto es interesante. ¿Por qué?
Porque normalmente una persona escribe de acuerdo a lo que vive. Por ejemplo, si ustedes leen los salmos, David escribía lo que vivía. Muchos de los salmos son autobiográficos. Los salmos de David incluso describen momentos, incluso no solamente momentos de bonanza ni de victoria, sino también momentos de desesperación, de persecución, de tristeza, salmos imprecatorios y lo que él estaba viviendo, ¿no? Y Salomón también, de alguna manera, ha escrito conforme a su perspectiva, lo que él ha vivido. Entonces, tenemos que hacer esta referencia respecto a su propia vida, cómo la vivió, qué traumas experimentó, qué gratificaciones experimentó y todo lo que le pasó a lo largo de su vida, de sus días, ¿no es cierto? Entonces, al final de sus días, ¿no? Todo lo aprendido parece que en realidad, en resumen, no le sirvió mucho porque se apartó de Dios y apostató. El embotamiento en su corazón respecto a las mujeres, ¿no? Ustedes saben lo que significa satisfacer a 1000 mujeres, no sé qué nombre ponerle, simplemente es fuera de lo común, o sea, no al lugar. Pero él se dio el lujo de tenerlas, ¿no? 700 esposas reinas y 300 concubinas. Entonces todo esto de alguna manera trastoca el concepto de la vida que uno mismo percibe, la cosmovisión que uno tiene acerca de la sabiduría personal, ¿de acuerdo? Entonces, si todo en el hombre es vanidad, de alguna manera tendríamos que hacernos una pregunta a nosotros. ¿Cómo explicaríamos, por ejemplo, para poner ahí un ejemplo, cómo explicaríamos lo que dice en Lucas 12:7, cuando Jesús dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados? No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos eso. O sea, ¿cómo interpretamos las palabras de Jesús respecto a la vanidad de vanidades que dice Salomón? Hay que contrastar esta parte. Y hay unas preguntas que me gustaría dejar acá planteadas para que ustedes mismos se las respondan, ¿no? Son retóricas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale la pena vivir una vida de inercia, según lo que podemos leer en Salomón? ¿No? ¿O realmente tiene significado la vida? ¿Tiene un significado preciso, concreto? ¿Hay un propósito detrás de todo? ¿Para qué existimos? ¿No es cierto? ¿Para qué existimos? Entonces, si nosotros somos bastante escuetos, podemos decir, bueno, vanidad, vanidad, todo es vanidad. Pero ahora nosotros que somos creyentes, que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Que hemos sido engendrados por Dios, tenemos una cosmovisión distinta. Entonces podemos determinar que la vida misma es un don de Dios y que el plan de redención de Dios demuestra la importancia de la vida misma. ¿No es cierto? La vida no es solo una inercia involuntaria que hay que vivirla porque sí. Nací y ahora tengo que simplemente seguir viviendo porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, llegamos a esta conclusión. ¿Por qué Salomón llega a la conclusión acerca de la obra del hombre de que todo es vanidad? ¿Por qué? Porque él creía que el trabajo no produce nada de valor que sea duradero. Además, el trabajo del hombre a veces está incentivado por motivaciones que producen insatisfacción. Entonces, por ejemplo, la rivalidad, ¿no? Que habla él de la rivalidad en el capítulo 4. Después, el insaciable deseo de acumular riquezas también. Él mismo dice, propuse mi corazón a inquirir y a saber y a conocer y a gozar de los deleites de este mundo. Entonces, pero no necesariamente significa que eso te da la razón. Simplemente es rendir el cuerpo a las experiencias de la locura, de los placeres. Pero eso no significa sabiduría. Simplemente es decir, ya, bueno, hagamos lo que querramos y después lo explicamos. No es tanto así. La visión de Salomón está sugestionada desde una vida en donde la opulencia y la riqueza permiten tener todo y de todo. Pero si comparamos esto, por ejemplo, con la vida de un pobre, ¿de acuerdo? De seguro la vida del pobre sí tendría un concepto un poco más valorable acerca de las metas en la vida. Porque un pobre se esfuerza por dejar de ser pobre y por eso trabaja. Pero como Salomón heredó todo, no trabajó por aquello que tuvo, ¿no es cierto? Aunque astutamente logró buenos negocios y emprendió buenas cosas, él heredó todo, básicamente. Nunca cargó una espada como su padre David para defender el reino. Entonces, es interesante verlo desde esta óptica también. Salomón vio deficiencias en la sabiduría y la justicia del hombre, porque ambas, es decir, la sabiduría y la justicia, no proveen garantías de éxito en absoluto, según Salomón. Ahora, la sabiduría tiene una ventaja determinante sobre la necedad, eso es verdad, sobre la riqueza y sobre el poder y la fortaleza física incluso. La sabiduría facilita el éxito aún en las cuestiones difíciles, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el hombre no es bueno, el hombre es pecador. Entonces, observar la sabiduría y la justicia desde la perspectiva de un hombre pecador, obviamente vas a llegar a conclusiones que tú digas, la justicia no sirve de nada porque todo es vanidad. La sabiduría tampoco sirve de nada porque todo es vanidad.
¿Y por qué? Porque al observar a los hombres que son pecadores, intentando hacer justicia e intentando ser sabios, te das cuenta que todo es vanidad. ¿Por qué? Porque los hombres mismos pecan. Y esta es la perspectiva que tenía Salomón. Por eso es que Salomón ve con pesimismo la vida, porque de repente un pecado en la persona puede entorpecer la sabiduría y la justicia. En ese sentido, la experiencia que se obtiene de los errores es minimizada y no nos preparan para desafíos futuros. Es una estrecha manera de ver y negar el aprendizaje por medio de la experiencia. No podemos resumir todo aquí como yo veo a la gente. Por ejemplo, si yo observo a nuestros gobiernos, yo puedo decir todos los gobiernos son corruptos y generalizo porque veo la actitud de todos, pero en realidad es potencial. De repente no todos son corruptos, solo algunos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Perdón. Entonces hay que ver ese sentido, ¿no? La experiencia que se obtiene de los errores es minimizada y no nos preparan para los desafíos futuros. Ahora, muchos críticos lo han tildado de pesimista y fatalista a Salomón. Muchos eruditos, muchos que han estudiado el libro, muchos teólogos, reduciendo el libro a una inservible disertación desde el punto de vista de un cínico, o sea, una persona que como lo tuvo todo, hizo y habló de manera liviana, ¿no? Que tuvo de todo, pero que nunca entendió todo lo que tuvo. Tuvo de todo, pero nunca entendió todo lo que tuvo. Pero esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque Salomón pidió a Dios sabiduría, la cual le fue otorgada. Recuerden cuando Salomón, Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieres que te dé. Y Salomón dijo, Señor, tu pueblo es grande, así que dame sabiduría para saber gobernar a tu pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste la vida de tus enemigos, ni riqueza, ni nada, te voy a dar esto, y también lo que no me has pedido te lo voy a dar. Porque fue agradable en ese momento lo que él pidió. La sabiduría le fue dada de Dios. Pero de alguna manera, él voluntariamente permitió también el pecado, ¿no?, de idolatría y pecados abominables en su propia vida. Y las consecuencias empañaron su relación con Dios. Al final, Salomón, que en realidad se apartó de Dios, según 1 Reyes 11:9, siempre mantuvo un principio que aprendió de su papá. La intervención de Dios, y este era el principio, la intervención de Dios en la vida del hombre es lo único que tiene valor y da propósito. ¿De acuerdo? Entonces, como dijimos al principio, la introducción está abarcando todo este tiempo. Estamos todavía en la introducción, pero es importante que ustedes lo tengan ahí anotado y puedan revisar el video cuantas veces quieran. Para entender por qué Salomón escribió lo que escribió, tenemos que saber quién fue Salomón, es decir, como persona, ¿no? Nosotros sabemos que fue el hijo de David y que fue el rey de Israel y que fue muy sabio, escribió Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Eso lo sabemos. Pero ¿quién fue Salomón? Primero hay que tener en cuenta lo siguiente, hermanos. Salomón no fue profeta, ¿de acuerdo? No era profeta, como entre comillas su padre. Su padre sí. Hay salmos proféticos, mesiánicos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como para tenerlo en cuenta. Entonces, como no era profeta, posiblemente su sabiduría al final de su vida fue reducida a su mera observación de la banalidad de la vida. Entonces, un panorama general de la vida de Salomón nos puede dar ciertas referencias. Y acá les planteo más o menos la descriptiva del entorno de Salomón. Por ejemplo, Salomón nació de una de las mujeres con las que su papá cometió adulterio. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Salomón nació de una de las mujeres con las que su papá cometió adulterio. David mandó a matar a Urías Eteo y se quedó con Betsabé, su mujer, pero primero cometió adulterio con ella. Para tapar su adulterio, mandó matar al marido y luego, como salió embarazada la mujer, se casó, pero el niñito murió. Luego David la consoló y nació Salomón. Entonces, esto de repente, aunque no debe ser no creo que haya sido en la vida de Salomón un estigma que lo haya caracterizado ni una piedra de tropiezo en su propia vida, pero sí la corte y los generales y todo el ambiente que rodeaba a Salomón sabían de dónde venía Salomón, de cuál de sus esposas genuinas había venido Salomón. Y no era de sus esposas genuinas, sino de una de las esposas con la que David había cometido adulterio. Entonces, Salomón era consciente de esto. Y ahora, tal vez su madre protagonizó, como estamos viendo, que también ella le puso el nombre porque David quería que se llame Jedidías, su mamá protagonizó un papel importante desde su niñez, con cierto favoritismo. ¿De acuerdo? Otro punto importante, Salomón viene de una familia disfuncional. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando leamos Eclesiastés. Salomón viene de una familia disfuncional. Un papá, varias madrastras, aparte de su madre, él también de alguna manera daba respeto a sus madrastras, o sea, a las otras esposas del rey, 700 madrastras, es terrible, ¿no? Y también tuvo muchos hermanos, entre los cuales hubo violación, incesto, asesinato. Es una familia completamente perturbada, justamente por el pecado de David. Cuando David pecó con Betsabé, Dios dijo, no se apartará de tu casa la espada.
¿no? Pero por guardar y honrar mi promesa, un hijo tuyo gobernará en tu lugar. Si él se aparta, yo lo destruiré, pero si él no se aparta, su trono permanecerá para siempre. Entonces vemos que este es el entorno en el cual Salomón vivía. Tenía conflictos familiares en donde no hubo bendición ni aprobación de Dios. Por ejemplo, como la rebelión de Absalón. Salomón estaba viendo cuando Absalón, su hermano, se rebeló, intentó quitarle el reino al padre y el padre lo mandó a perseguir y todo. No quería que lo maten, pero Joab, ¡pum!, mató a su hermano Absalón. Salomón habrá entendido, mi papá mandó a matar a mi hermano porque le estaba queriendo quitar el reino. Entonces todas estas escenas estaban en la vida de Salomón. Ahora, también tener un modelo de padre como David, que era renuente en imponer disciplina a sus hijos. Recuerden cuando su hermana Tamar fue violada, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas, una familia completamente disfuncional, una joyita de familia, la familia real, entre comillas. Su papá era un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque Salomón, viendo que su hijo está violando a su hermana, a su medio hermana, no hace nada, y entonces Absalón se venga y mata al hermano, y todo esto está mirando Salomón. Es una familia completamente disfuncional. Incluso ya cuando él era rey, ¿no?, asuntos de índole político, influenciados por su padre David, lo movieron a Salomón a cometer asesinatos. Adonías, Joab, entre otros. Entonces, esto lo ponemos como un marco de referencia para que entendamos la vida de Salomón, ¿de acuerdo? Tuvo 1000 mujeres, algunas elegidas por él y otras como parte de pactos entre reinos y el suyo para hacer mercantilismo, ¿no?, para pactos económicos. Pero la idolatría de estas mujeres lo llevaron a apostatar de Dios, lo que lo llevó a consecuencias catastróficas. Al reino de su hijo Roboam fue desastroso porque la influencia de su papá Salomón fue terrible. Entonces, esto es algo que hay que observar en la vida de Salomón. Incluso, como ya hemos dicho, ¿no?, impuso pesadas cargas por medio de los impuestos para mantener su opulencia y el lujo que se permitió vivir. O sea, Salomón, vamos a ver, ahorita les voy a leer una porción de la Escritura para que ustedes vean cómo es que vivía Salomón. Y el pastor Lucho ya lo compartió la vez pasada, hace un par de semanas, pero se los leo para que quede aquí registrado. Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está frente a Jerusalén, como compitiendo con el templo, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, donde se practicaban sacrificios de niños. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová o lo que le mandó Jehová. Entonces, es imposible que el resultado de una vida vanamente insignificante, pero opulenta, cuyo único combustible era la satisfacción del momento, haya llevado a Salomón a desobedecer voluntariamente a Dios. ¿Por qué? Porque él se creyó con la licencia de que porque quería ser más sabio, le dijo sí al pecado. Y en ese sentido no trajo nada bueno. Las mujeres, las pasiones del corazón lo llevaron a la idolatría. Salomón se deslizó poco a poco. Entonces, como dije hace un momento, no sabemos en qué momento de su vida él escribe Eclesiastés, pero el libro deja ver muchas de las cosas que vivió y las que él se permitió vivir. Cosas que, considerando la voluntad de Dios, eran abiertamente pecado. ¿De acuerdo? Entonces, para Salomón ciertamente la vida es corta, es su filosofía. Esta está llena de muchos enigmas e injusticias, ¿no? Y por eso Salomón es casi fatalista.
Pero nosotros, a diferencia de Salomón, debemos poseer la seguridad de que hay un juicio futuro en el final de los tiempos y que hay una vida después de la muerte. Y esto lo basamos en lo que conocemos nosotros de los hechos históricos acerca de la cruz y la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? El futuro después de la muerte para un cristiano no es incierto y tampoco es misterioso. Hay esperanza después de esta vida, la vida eterna, y Jesús incluso nos anima a guardar tesoros y trabajar no por esta vida, sino por la vida que nos está esperando, ¿no es cierto? Cuando dice, haz esos tesoros no en esta vida, sino en la vida por venir. Entonces, por esta razón, la vida no debemos vivirla con el abandono o la desesperación, más bien por el contrario, debemos vivir confiados plenamente en el Señor. Recibir la vida y disfrutarla como un regalo que viene de la buena mano de Dios y vivirla a la luz de la recompensa que Cristo tiene preparada para nosotros. Miren lo que dice Lucas 12:32. Ustedes son un rebaño pequeño. Estoy leyendo ahorita la Reina Valera contemporánea. Lucas 12:32 dice, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo porque su Padre ha decidido darles el reino. Entonces, esto es una promesa futura. Nosotros, el rebaño pequeño, Jesús ha decidido darnos el reino. Nuestro Padre ha decidido darnos el reino y vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Y por eso vivimos esta vida con la esperanza de nuestra vida futura, la glorificación de nuestros cuerpos. Esto es interesante apuntarlo porque esto quita de cajón que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es cierto, ¿de acuerdo? Pero estamos dándole la perspectiva bíblica, ¿no? de la revelación del Espíritu Santo. Ya finalmente, ya como para ir terminando esta introducción, finalmente no hay un consenso general para entender que el libro sigue un desarrollo o una argumentación lógica, ¿de acuerdo? Muchos teólogos consideran que es simplemente como una colección de dichos sabios parecido a los proverbios, ¿ya? Y otros ven un argumento lógico dividiéndolo en dos partes, Eclesiastés del 1 al 6 y después del 7 al 12, ¿no es cierto? Donde hay primeramente exhortaciones a la vida práctica, ¿no? Y segundo, muchas cosas que tienen que ver con la interacción de tu persona con otras personas. Entonces, pero no podemos olvidar de ninguna razón, ¿no? Que Eclesiastés está en la palabra de Dios, está en la Biblia, ¿no es cierto? Y está dentro del canon. Y aunque el tono y el color del mensaje son meramente desde una perspectiva netamente, podemos decirla terrenal, ¿de acuerdo? Podemos tomar sus enseñanzas y aplicarlas para contrarrestar y hacer frente al creciente humanismo secular que nos invade en todos los aspectos de la humanidad. El cristiano es abatido, perseguido, minado, menguado por el secularismo, ¿no? Y pareciera de que el mundo tiene razón cuando no lo tiene. Y esto es importante, ¿no? Y Salomón nos da esa luz, porque nosotros estamos esperando el retorno de Jesús. Ahora, otros asuntos importantes para tomar en cuenta es que en todo el libro no se menciona la palabra ley, es decir, la ley mosaica, ¿no? No hay una sola alusión a la ley mosaica en todo el libro, ¿no? Parece que Salomón se olvidó de esta parte. Ahora, la palabra, lo que sí hay es la palabra mandamiento, que está en Eclesiastés 8.2, 8.5 y 12.13, la palabra mandamiento, pero está en relación con la obediencia de alguna manera práctica, ¿no? Pero en relación con las personas, ¿de acuerdo? La palabra gracia solo se cita en relación con una acción humana en Eclesiastés 10.12, y esto también hay que verlo claramente, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiastés 10.12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Pero no habla de la gracia de Dios en ningún momento, no tiene una perspectiva Salomón de este punto de vista. Entonces, en cuanto al concepto de la sabiduría, Salomón no la relaciona con el Espíritu de Dios, sino con la astucia y la elocuencia, la inteligencia y la presteza humanas. Entonces parece que él olvidó quién le dio la sabiduría, porque quien le dio la sabiduría a Salomón fue Dios, no fue su propia experiencia personal. Y esto hay que enfatizarlo, enfocarlo bien. Entonces, tampoco se encuentran los conceptos, por ejemplo, de redentor o salvador. No existe esa palabra en todo el Eclesiastés. No hay sucesos mesiánicos ni siquiera de futura salvación, ¿no? La alabanza, que es otro tema, tampoco se menciona en el contexto de la vida del hombre. Simplemente se menciona cuando en Eclesiastés 8.15 dice, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y se alegre, porque esto es lo que le fue dado de todo su trabajo en los días de la vida que Dios le dio, le concede debajo del sol. Entonces, pero no habla básicamente de la alabanza a Dios, sino simplemente que él alaba de que Dios nos da algo para hacer, y punto, ¿no? Y alaba la alegría del hombre. Entonces, estas cosas las tenemos que tener en cuenta para saber tener una lectura de la motivación que impulsa los dichos de Salomón en este libro, ¿de acuerdo? Para resumir, hermanos, el hombre, según Salomón, ¿no? El hombre es tan efímero que haga lo que haga, no importa. Al final muere y será olvidado.
Él mismo lo va a decir, lo vamos a estudiar, ¿no? Esto es algo que contraviene el testimonio de lo que Dios ha hecho con varios hombres a lo largo de la historia, antes de Salomón incluso. Entonces tenemos que estudiar este libro contrastándolo con la revelación del Espíritu Santo en comparación con la percepción de un hombre que al final de su vida defraudó a Dios y fue entregado a sus deleites por tanta idolatría y abominaciones que cometió. Construir templo a dioses paganos en la tierra de Israel fue lo peor que pudo hacer Salomón, ¿no? A raíz de eso, sus descendientes también lo hicieron. Y Dios castigó a los dos reinos, el reino del norte Israel, el reino de Judá, con la invasión de los babilonios y los asirios. Entonces, sin embargo, esto no significa que en todo el libro no haya revelación de Dios. Y sí hay palabras inspiradas por Dios. Pero justo por el hecho de que Salomón se olvidó de Dios, sus palabras son de un sinsabor efímero. Y Dios nos lo quiere mostrar. Además nos enseña cómo termina alguien que, por racionalizar la vida, demuestra que perdió la brújula al final de sus días. ¿No es cierto? Porque Salomón no habla de la reprensión que le dio Dios cuando Dios le mandó a decir por el profeta que le iba a quitar el reino y a su descendencia, etcétera, por su pecado de idolatría, porque él abandonó a Dios. Entonces Salomón tiene problemas, ¿no? Toda la sabiduría que le fue dada por Dios fue mezclada con los sinsabores y dolores producto de sus pecados. Él saca conclusiones superficiales y diserta acerca de la vanidad como si realmente su vida hubiera sido un ejemplo. Pero al final no lo fue. Al inicio de su reinado sí lo fue, pero después, a causa de tener muchas mujeres paganas en su harén, su corazón se embotó, ¿de acuerdo? Terminó adorando a dioses falsos, a demonios, ¿no? Y su reino se desintegró en el tiempo, ¿no? Y Salomón ya no es más mencionado solamente cuando Jesús dijo que ni siquiera los lirios del campo, con todo el poder y gloria que Salomón tuvo, ni siquiera se comparó a alguno de los lirios que Dios viste en el campo, ¿no? Esa es la referencia. Si queremos destacar algunos logros, bueno, Salomón edificó el templo en 7 años, edifica su casa junto al templo en 13 años, hizo 3000 proverbios y 1005 cánticos, y los reyes del mundo iban a escuchar su sabiduría debido a que el pata era bastante sabio, ¿no? Y comercializó desde Egipto a Siria, una región bastante grande, y gobernó 40 años, ¿no? Entonces, en Eclesiastés encontraremos varios consejos prácticos, pero también algunos pensamientos existencialistas que parecen contradicciones a la vida espiritual del creyente. ¿Y por qué? Porque hubo 2 hechos cruciales que fueron determinantes en la vida de Salomón. El primero, la pérdida de la moral, ¿ya? Salomón perdió la moral. Y segundo, la idolatría que lo llevó a la apostasía. Estos son aspectos capitales en la vida de una persona que ha visto a Dios 2 veces. Dios se le presentó a Salomón 2 veces. Entonces, como no hay datación exacta de cuándo escribió Eclesiastés, tal vez él lo escribió, ya lo dije, al final de su vida, de sus días, ¿no es cierto? Entonces, es agravante también el hecho de observar que por más que Dios se le apareció 2 veces a él, igual apostató, ¿no? O sea, tantas mujeres que tuvo inclinaron su corazón a la idolatría y Dios juzgó a Salomón, y Salomón se engañó completamente. Él pensó que podía y tenía licencia de que porque era rey y porque era sabio y porque tenía mucho dinero, tenía la facultad de poder adorar a otros dioses. Moloch, Quemos, la diosa reina del cielo, o sea, fue abominable. Yo no creo que la sabiduría que Dios le dio lo llevó a eso, sino él permitió el pecado en su vida, ¿no? Justamente quebrantando la ley de Moisés, que ya dijimos, no la menciona siquiera en todo su libro en Eclesiastés. Entonces, antes de empezar el estudio, hermanos, esa fue la introducción, por eso dije que iba a ser un poquito larga. Antes de empezar el estudio, quiero hacer una nota aclaratoria. Vamos a usar en este estudio la Reina Valera contemporánea. Yo estaba usando siempre la Reina Valera del 60, pero la Reina Valera contemporánea tiene un mejor enfoque en nuestro castellano actual, ¿de acuerdo? Entonces, y también vamos a usar la nueva traducción viviente, que es una paráfrasis de la Biblia que de alguna manera clarifica algunos conceptos. La Reina Valera contemporánea ha sabido conservar el sentido del original, ¿de acuerdo? Pero ha usado, quita el vosotros visteis, hubieseis, quita todo eso, la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Pero no deja el texto original, ¿de acuerdo? Y la nueva traducción viviente que vamos a cotejar también es una paráfrasis, ya que lo único que quiere hacer es amplificar la idea del original. Entonces, en ese criterio a veces va a trastocar la sintaxis, el orden de las frases, para dar un mejor entendimiento. Cuando nos encontremos con algún versículo que suena un poco raro, vamos a tocar la nueva versión internacional para que podamos darle un poquito más de luz, ¿de acuerdo? Sin embargo, igual vamos a revisar los originales. Entonces, con esta nota previa, hermanos, ahora sí,
vamos directo al texto. Esta fue solamente la introducción. Hemos visto la vida de Salomón, el entorno de la vida de Salomón, el tiempo probable en que ha sido escrito, los pormenores de su vida, los testimonios de su familia y algunas motivaciones y la síntesis que tiene Salomón acerca de la propia vida misma. Y ahora sí, vamos al capítulo 1, versículo 1 al 3 y hacemos el estudio ya de la escritura, sí, porque lo que hice hace un momentito fue la introducción. ¿De acuerdo? Entonces dice, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades. Ahora, aclaro, estamos leyendo la Reina Valera contemporánea. Yo sé que ustedes en sus casas están con su Biblia en mano. Entonces estamos leyendo ahorita la Reina Valera contemporánea. Ustedes pueden seguir las de 60 si quieren, yo también las sigo, pero ahorita en este estudio vale la pena la Reina Valera contemporánea. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? Entonces, el estudio. En el versículo 1, aunque Salomón no menciona su nombre, sí manifiesta su identidad, porque es hijo de David, es rey de Jerusalén. Esto, de hecho, atribuye la autoría a Salomón. Asunto cerrado. Después de David, ninguno de sus hijos fue oficialmente proclamado rey, sino solo Salomón. ¿De acuerdo? David tuvo muchos hijos, ¿no? Pero Salomón fue el elegido para sucesor en el trono. El versículo 2 es prácticamente la introducción y el epílogo, ¿no? La parte final, o sea, digamos, en la introducción y el epílogo de todo el libro. ¿Por qué? Porque dice vanidad, vanidades, todo es vanidad. Lo dice en este versículo 2 y también lo dice en el capítulo 12, versículo 8. Entonces, en concreto, es una declaración enfática de que, según la Nueva Traducción Viviente, traduce así: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Así sentencia la Nueva Traducción Viviente el versículo 3. Entonces, el versículo 2. Entonces, es interesante ver cómo es que se quiere lograr la síntesis desde la perspectiva de Salomón. Entonces, es cierto que si analizamos la vida como un sistema cerrado, la vida misma como un solo todo, la conclusión es circular. Nada es capital si solo se piensa en que todo está resumido a esta vida y no hay nada más allá de ella. Salomón usa esta frase metafóricamente para, a través de todo su libro, referirse a lo que carece de sustancia real, de valor, de permanencia, de importancia o significado. En esencia, la vida observada meramente desde una esfera terrenal. Básicamente así, ¿no? Como Platón, como los filósofos de antaño, ¿no? O sea, ver la vida desde ese punto de vista y creer en alguna deidad que permite las cosas. Básicamente así. Sin embargo, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña algo un poco distinto desde la perspectiva de Dios. Si leemos Romanos 8:19, miren lo que dice Romanos 8:19 al 21. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la Reina Valera del 60. Entonces, lo que escribe Pablo acá es que nos da la esperanza de una vida futura magnánime, ¿no? De una vida perfecta. Entonces, no todo es vanidad, pues porque yo estoy esperando la vida que Dios me está prometiendo cuando venga a reinar Cristo Jesús con su iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, el versículo 3 que hemos leído es una pregunta retórica que intenta reforzar la banalidad, ¿no? Lo trivial y lo común que es el hombre o la vida del hombre. Para reforzar esta idea, Salomón razona en primer lugar y en términos generales que es imposible obtener algo de valor permanente a través del esfuerzo humano, ¿no? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su afán con que se afana debajo del sol por su trabajo? Entonces, esto es algo incierto debido a que en la práctica vemos que aunque el trabajo sí produce ciertas satisfacciones, ¿no? Lo central de la pregunta está en el hecho de que si el trabajo es en sí el motor por el cual el afán puede ser desmedido y así causar conflictos y frustraciones personales, entonces de nada sirve desvivirse por el trabajo si en sumada cuenta ni siquiera se sabe por qué se está trabajando. Ni por qué ni para qué, ¿no es cierto? Entonces, es un caso como, digámoslo así, ¿no? El típico trabajador asalariado que se pasó toda su vida trabajando y nunca pudo vivir consecuentemente con su trabajo y al final, cuando ya se jubila, se desgasta tanto y está tan viejo que en su vejez culpa al trabajo de todos los dolores que tiene.
¿no? Esa banalidad, ¿no? Se mató toda su vida trabajando, nunca tuvo la riqueza que quiso y al final culpa al trabajo de todos los dolores que tiene. Si no hubiese trabajado ahí, no estaría doliéndome esto, etcétera. Entonces, más o menos por ahí está empezando el Eclesiastés. Versículo 4 al 7 dice: una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur y da vueltas por el norte. Va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. Interesante, ¿no? Esta sección, básicamente, hermanos, es una descripción simplista de la naturaleza circular de las cosas. Ahora, sin embargo, cuando Dios creó al hombre, le dio el encargo de señorear sobre el planeta, pero al entrar el pecado en el mundo, Dios juzgó la desobediencia y el trabajo pasó a ser una carga pesada. Al principio no fue así. La tierra fue maldita y ya no produciría abundantes frutos por sí sola, sino que ahora el hombre debía tratar de mantener los frutos por medio de un arduo trabajo. Por eso Dios le dijo, con el dolor de tu frente, con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿no? El trabajo se convirtió en algo pesado, pero al principio no era así. En un principio Dios dio todo árbol y fruto de semilla, con semilla y todo, para que el hombre pueda cuidar y cultivar en el huerto específicamente, pero todo el planeta estaba diseñado para proveer para las necesidades básicas del hombre. Obviamente el hombre pues era vegetariano en esa época, ¿no? Adán tenía que cuidar y administrar la abundancia de frutos que producían todos los árboles y mantenerlo adecuado al jardín para de alguna manera poder acceder a los frutos también, porque si tú no mantienes un jardín crece desordenado, ¿no? Entonces ciertamente ahora el trabajo, hermanos, es una bendición de Dios, pues por la manera en que los hombres se han superpuesto o sobrepuesto en el planeta a raíz de la caída del pecado. No todos somos agricultores, yo no puedo vivir de la tierra, tengo que trabajar, tengo que hacer lo que el Señor me diga que haga, para de alguna manera traer los frijoles a la casa. Entonces, pero sin embargo, Salomón analizó el ecosistema de las cosas inanimadas, o sea, la creación en sí, ¿no? Pero de alguna manera, este círculo que narra Salomón, ¿ya? De alguna manera, es el ecosistema, sus ciclos del planeta, que prácticamente permiten la vida del hombre del planeta. O sea, la evaporación del agua, las nubes, los ríos, todo este círculo que narra Salomón, para lo cual él determina vanidad, es prácticamente lo que permite la vida humana en el planeta. Entonces, el planeta fue creado así, pero no porque Dios es vanidoso, sino para proveer al hombre de bienestar. Pero cuando habla de generación va y generación viene, Salomón reduce la humanidad a un ente que solo participa de este ecosistema sin siquiera poder alterarlo. Por eso dice, la vida del hombre no hace nada, porque si tú haces algo no es nuevo y si ya lo hiciste, después nadie se va a acordar de ti, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces Salomón reduce a la humanidad a un ente que solo participa de este ecosistema sin siquiera poder alterarlo, como si cada individuo que participa de este mundo por la poca o corta vida que tiene, al final no cambia nada. Pero aquí hay algunas observaciones para plantearnos, ¿no? Por ejemplo, Adán pecó y eso trajo consecuencias al mundo. Noé obedeció y eso también trajo consecuencias, el diluvio. Abraham creyó y esto también trajo consecuencias, la promesa de la simiente. David propuso habitación para Dios y esto también trajo consecuencias, el pacto davídico y el reino milenial. Entonces, no es tanto así como que lo que tú hagas en el pasado nadie se va a acordar después, sino que Salomón tiene una perspectiva un poquito fatalista. Salomón tiene una visión sintética, es una apreciación sintética. Parece que olvidó la historia de sus ancestros. Aún así, su observación es válida, tomando en cuenta que si el hombre solo vive por inercia, de nada sirve el afán con que hace las cosas. ¿Por qué? Porque si tú vives una inercia, entonces ¿para qué te esfuerzas? Simplemente mantente en esa inercia solita. Versículo 8 al 11, y con eso ya estamos terminando el estudio, ¿no? Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. O sea, bien fatalista suena. Entonces, este versículo 8 revela prácticamente lo que puedo discernir, hermanos, es un hartazgo en el corazón de Salomón, ¿no? Él tuvo tanto de todo, pero aún así nunca se aminoraban sus apetitos, ¿no? Que despertaban la codicia de sus ojos. 1000 mujeres es bastante fuera de lo común. No todas las cosas son fatigosas cuando una persona descansa en la presencia del Señor. Pero la conclusión para Salomón es que aún en las cosas el hombre
experimenta todo con fatiga. Todo es cansador para el hombre, según Salomón. ¿Por qué? Porque en realidad, por más que uno se esfuerce, esto tampoco calma la ansiedad. ¿No es cierto? Siempre el hombre está queriendo tener un poco más de todo siempre. Entonces, el fastidio que menciona Salomón es de por sí el resultado de la insaciable vida de afán con la que una persona vive, en una constante y creciente insatisfacción, producto de que no controla sus impulsos. ¿Qué es lo que quiere una persona que tiene dinero? Más dinero. ¿Qué es lo que quiere una persona que tiene 2 mujeres? 5 mujeres. O sea, ¿qué es la persona que tiene, qué quiere una persona que tiene 2 carros, 4 carros? Es la naturaleza normal. Nunca se cansa el ojo de ver, ¿no? Ni el oído de oír, él lo va a decir. Pero esto es una banalidad desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque los instintos y esta depravación en el hombre no la puede controlar y por eso se produce esta vanidad. En el versículo 9, Salomón no toma en cuenta el desarrollo humano que está en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque durante todo su reinado, hermanos, Salomón vivió un continuismo de lo mismo. Dios, pecado, perdón y abundancia. Eso fue todo su reinado, 40 años. Se dedicó a hacer lo que quiso porque tenía la plata suficiente. Más adelante vamos a estudiar en los próximos estudios, se construyó un trono de marfil bañado en oro. ¿Qué necesidad había de eso? Pero, o sea, ya no tenía en qué gastar el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, en su caso, por ejemplo, la desviación fue devastadora. Su idolatría causó que Dios levante a Jeroboam y que le entregue 10 tribus del reino. El reino se dividió por el pecado de idolatría de Salomón. Y eso sí era nuevo para sus descendientes. Cuando él dice, ¿qué hay de nuevo? ¿O hay algo nuevo que se haya hecho recién? No, porque ya se hizo anteriormente. Pero aquí hay algo raro, porque en realidad Salomón sí hizo algo nuevo. Construyó los templos a los dioses paganos en tierra de Israel, algo que ni Saúl ni David hicieron. Y eso fue desastroso para la nación. En los versículos 11 y 10 del capítulo 1 que hemos leído, Salomón quiere deslindar responsabilidades aludiendo que cada cosa que se hace no es nueva, ¿de acuerdo? Pues los descendientes olvidarán lo que ya se hizo. Y con esto él desestima las consecuencias de nuestros actos. Aunque su padre David no fue idólatra, él sí hizo algo nuevo, construyó templos de adoración a dioses paganos. Y esto causó un gran daño a la nación. Vamos a leerlo en 1 de Reyes 11, del 6 al 7, dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, hasta aquí podemos ver lo efímero del análisis de Salomón teniendo una perspectiva netamente terrenal y lógica. ¿De acuerdo? Es decir, el solo hecho de causa y efecto. Algo que siempre pasa circularmente hablando, pero sin propósito. Aunque Salomón reinó 40 años y empezó a los 20, en teoría se supone que murió a los 60, si hacemos matemática simple, porque él empezó su reinado cuando tenía 20 años, y si gobernó 40 años y luego murió, entonces vivió solo 60 años. Pudiendo haber vivido un poco más tal vez, de repente el mucho vino o las muchas mujeres le gastaron tanto que murió a los 60 años, que no era necesariamente una edad pues de la ancianitud para la muerte, ¿no? En esa época la gente duraba mucho más. Entonces también es interesante ver esta parte, ¿no? En los siguientes versículos que vamos a estudiar en los próximos estudios, hermanos, vamos a ver cómo Salomón hace una autobiografía de no negarse a los placeres debido a la abundancia y riqueza que tenía. Pero en ninguna parte de este libro de Eclesiastés vamos a encontrar la sentencia que Dios determinó sobre su desobediencia, ¿no? La desobediencia en su propia vida. Porque si leemos 1 de Reyes 11:11, dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, hermanos, con esto concluimos, hasta aquí llegamos en esta parte del estudio. El próximo lunes vamos a continuar con el capítulo 1, pero vamos a ver este enfoque y este énfasis, ¿de acuerdo? Eclesiastés tiene bastante sabiduría contenida, ¿ya? Está en la palabra del Señor, pero hay algunas cosas que tenemos que analizarlas a la luz del testimonio de Salomón y la motivación con la que Salomón está escribiendo. Porque esto es importante notarlo, como dije en la introducción, el entorno de Salomón ha influido en la sabiduría que Dios le dio. Y obviamente al final de sus días, como un análisis sintético que queremos hacer, así como Salomón sintetiza la vida en que todo es vanidad, el análisis sintético que podemos hacer nosotros de Salomón es que la sabiduría que Dios le dio no le sirvió para nada a él, porque la mal usó. Tuvo mujeres que no debía tener y mujeres paganas de otros pueblos que no eran ni siquiera hebreas, habiendo tantas hebreas,
¿no? Y tuvo 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, y dio su corazón a los placeres, y eso tergiversó su realidad, y miró el mundo como un cristal circular. Todo es vanidad, no hay nada nuevo, todo es vanidad, hasta el hombre y su trabajo y su esfuerzo. Entonces vamos a ver esto contrastándolo con la revelación del Espíritu Santo y con la misma palabra, para aprender realmente. Sí, el hombre es vano. Un hombre sin Cristo en el mundo es como Salomón lo describe. Pero nosotros en Cristo sí tenemos la esperanza gloriosa de la glorificación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que guardar con sabiduría lo que Eclesiastés nos enseña, porque hay bastante palabra de Dios allí. Entonces, permítame hacer una oración para terminar y luego nos despedimos, ¿sí? Padre Santo, te agradecemos por este lunes, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar este libro, Señor, que está en tu palabra. Por alguna razón tú has permitido, Señor, que estos dichos, este contenido esté aquí, Señor. Y también nos permites ver, Señor, en tu palabra de etapa a etapa, no solamente las victorias, sino también los pecados de aquellos hombres, Señor, que fueron ungidos por ti, pero que al final te defraudaron. ¿Quién no te defrauda, Señor? El único que fue recto y justo y piadoso fue Cristo Jesús. El resto de los nacidos de madre, todos te defraudaron en algún momento, Señor. Y bueno, vamos a estudiar la vida de Salomón y vamos a estudiar Eclesiastés para conocer qué había en su mente. Así que te pedimos que tú nos reveles en todo este tiempo, Señor, lo que tú quieres mostrarnos por medio de este libro. Te entregamos este estudio, Señor. Gracias por este lunes, gracias por lo que se han conectado, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.